palabra del Señor, poder regocijarnos, ¿verdad, hermanos, en su palabra. Y el propósito, ¿verdad, hermanos, cuando nos reunimos es primero, ¿no?, por Cristo, por el Señor. Y en segundo lugar, para tener compañerismo. La iglesia tiene que estar reunida, cuando se reúne en un solo lugar, como un cuerpo. Y bueno, y seguir creciendo, ¿verdad? Animándonos unos a otros y creciendo y aprendiendo su palabra. Dice ahí en Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Vamos a ver el versículo 1. Efesios 2, versículo 1 al 16. Vamos a ponernos de pie, por favor, y leemos alternadamente estos versículos. Me ayudan a leer los que puedan, ¿ok? Así 2, 1 al 16, alternadamente. Dice el primero, usted me sigue el segundo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por los que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía del pared, y alejados al pacto de la promesa, sin esperanzas y Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos a dar hasta ahí la lectura. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana los beneficios, ¿verdad?, por la bendición de la vida de un creyente. Vamos a ver a través de Efesios, que nos dice aquí el apóstol Pablo, acerca de esta bendición, ¿verdad?, que tenemos ahora en Cristo, pero para que nos acordemos, dice, y no nos olvidemos también de lo que éramos antes, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Padre, por tu bendita palabra que nos das cada día, poder recordar, poder, Dios mío, saber que sin ti, Dios, no éramos nada, sin ti estábamos tan mal, lejos, pero bendito seas porque ahora en ti, Señor, somos diferentes y por tu gracia, Dios, vamos cada día, Señor, conociendo más de las preciosas promesas que tú tienes para con nosotros, conociendo más, Dios, tu bondad, tu misericordia, cada día más que nos acercamos a ese día glorioso en el cual estaremos delante de ti en tu presencia, Dios. Por favor, sigue bendiciendo, sigue obrando, Padre. Dejamos en tus manos este tiempo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, los hermanos, bueno, no estamos todos
¿verdad? Yo lo digo por los hermanos que están en Zoom, ¿verdad? Están con los jóvenes, las jovencitas, bueno, poquitas, no solo vino, ¿verdad? Milagros y las demás se nos durmieron. Pero de a poquito vamos a ir comenzando, recién comenzamos, ¿verdad? Y los niños están acá, ¿verdad? Con Jenny, con el hermano Jonathan, están con los chicos ahí. Entonces, amén, hermanos, pero vamos, hermanos, vamos ahora a entrar a lo que es la palabra de Dios. Primero yo quisiera que viéramos, hermanos, ahí en Efesios, ¿verdad? Donde comienza diciendo este capítulo, el capítulo 2, comienza diciendo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dicen, vuestros delitos y pecados. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que esta palabra muertos, ¿verdad? Muertos ¿qué significa la muerte? Saben todos que la muerte simplemente significa separación, ¿verdad? O sea, no quiere decir que al decir muerto, quiere decir que no sabía nada, que no tenía conciencia de nada, no. Dios nos dio la conciencia a todos nosotros. Aunque estamos sin Cristo, tenemos la conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. O sea que estas personas, ¿verdad? Cuando estábamos nosotros sin Cristo, teníamos la conciencia, porque la conciencia no podía transformar ni cambiar nuestras vidas hasta que vino el Espíritu Santo. Pero aquí cuando dice, hermano, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, estaba diciendo, hablando acerca de la separación que hay por causa del pecado, ¿verdad? Que hay en nosotros, la separación que hay entre nosotros y Dios. Y quiero que veamos rápidamente ahí lo que dice ahí en Isaías capítulo 59, sin perder Efesios, que vamos a continuar el mensaje con Efesios, pero en Isaías 59 nos dice la separación, la muerte es separación. ¿Y qué causa la separación? Un pecador, ¿verdad? De alguien que no tiene a Cristo, es el pecado. Dice 59, 1 y 2. Dice ahí en el versículo 1, dice aquí, dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice, ni se ha grabado su oído para oír. Dice, pero vuestros pecados, pero vuestras iniquidades han hecho división, dice, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos sin Cristo? Estamos muertos, estamos separados de Dios por causa del pecado. El pecado pone la barrera entre nosotros y Dios. Por lo tanto, estamos muertos porque, hermanos, el pecador que muere sin Cristo, muere separado de Dios, vivirá separado de Dios por toda la eternidad. Ahora, no podrá tener acceso al cielo por causa de los pecados, sino que el pecado le condena al infierno. Y ahora, hay mucha gente que dice, pero Dios no es tan malo para enviar a una persona al infierno. Es que realmente no es Dios quien envía a una persona al infierno. Es el mismo pecado que condena a una persona al infierno. Entonces, el pecador que muere sin Cristo está separado de Dios por la eternidad, vivirá sin Cristo, vivirá separado del Señor. Entonces, por eso dice aquí, hermanos, ¿verdad? Comenzando ahí en Efesios, dice que estaban muertos en delitos y pecados, separados de Dios en pecados, ¿verdad? En delitos y pecados. Como Isaías nos dice, ¿verdad? Como dice el Señor, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea que Dios sigue salvando, Dios sigue, ¿verdad, hermanos? Abierta su misericordia, su gracia para salvar al pecador, para salvar a las personas que no tienen a Cristo, para que vengan a Él. Y aquí, pero dice, pero los pecados han hecho ocultar de vosotros. Dice, su rostro para no oír. Han hecho división. Entonces esa división vive en el pecador y con Dios. Ahora, como yo menciono, hay muchas personas en el mundo que no conocen al Señor, que no son salvos, que viven en su pecado, y para ellos es algo natural. Su conciencia les dice que está mal lo que hacen, pero llega un punto en que tanto ejercitan el pecado y tanto se meten en el pecado y van más allá de eso, que los lleva a algunos a entenebrecerse, porque dice la Biblia, entenebrecerse, o sea, como que ya no hay sensibilidad. Algunas personas se meten tanto en pecados que se hace insensible, ya su conciencia ya no les dice que está mal para ellos, ya como que se han cegado ya en el pecado.
Entonces, Dios tiene que hacer una obra ahí en la vida de esta persona o traer algo fuerte en la vida de esta persona para que pueda realmente, ¿verdad? Entender el Espíritu Santo, y solo es obra de Dios, porque la salvación es obra de Dios. Amén. No es obra de nosotros, pero sí en nosotros está la palabra. Este testimonio que cuento siempre y a varias ocasiones, ¿verdad? De este narco que se convirtió al Señor, porque era narco, ¿verdad? Ahora el hermano Tomás, que está allá en San Luis trabajando en la obra del Señor, él estaba insensible, porque él era narco, distribuía droga por todos lados, por acá Sudamérica, venía todo por acá, y él estaba metido en la maldad, en el pecado. ¿Y qué es lo que tenía que ser Dios? Algo fuerte en la vida de este hombre, ¿verdad? Él entonces, ¿qué pasó? Lo agarró la policía, lo agarró el ejército y lo llevaron a una de las prisiones que eran para los más peligrosos. Era una isla donde ahí nadie se puede escapar, porque pues, si quieren escapar se ahogan. Entonces, ¿qué pasa? Entonces él estuvo por tiempos ahí en esa isla encarcelado, y allí en la cárcel le llevaban tratados, le llevaban Biblias, iban hermanos a repartir ahí literatura de la palabra de Dios, y se cuenta, él mismo después cuenta su testimonio, que él pedía una Biblia, pero claramente él decía a estos hermanos, bueno, yo quiero una Biblia, dice, pero si me la das, yo quiero que tú sepas para qué la voy a usar. Dice que tenía las hojas delgaditas, y dice, yo la voy a usar, dice, para hacer los cigarrillos de marihuana. Y es impresionante porque él no tenía sensibilidad en cuanto a la palabra, no tenía temor absolutamente de Dios. Entonces va llegado a tal punto la mente de este hombre, ¿verdad? Que hermano ahora en Cristo, por la gracia de Dios, que se había hecho tan entenebrecido que ya la Biblia, la palabra, lo tenía como cualquier libro, y entonces como un papel, algo que no tenía significado. Entonces, ¿pero qué pasó? Él le dijo, bueno, sí, yo te la doy, pero yo te voy a pedir un favor. Antes de que la rompas, si la hagas cigarrillo, quiero que la leas. La leas. Y él dijo, bueno, está bien, te prometo que lo voy a leer antes de hacer cigarrillo. Y así comenzó. Él cuenta, dice, bueno, cada vez que iba a romper una hoja, leía lo que venía. Lo leía. Entonces después hacía su cigarrillo y fumaba. Pero así pasó por un tiempo. Y dice, bueno, que ya iba llegando, dice, por allá, por el Evangelio de San Juan. Dice, pero que ahí, dice que él dice que ya no pudo. Ya no pudo romper la Biblia. Y algo comenzó a pasar en su corazón. Porque, hermanos, la obra es de Dios, y Dios tiene que hacer la obra en un corazón entenebrecido. A veces nosotros no podemos, pero la palabra de Dios es la que es como un martillo. Es como un fuego que derrite. Y es tan fuerte. El Espíritu Santo usando su palabra. Es tan fuerte. Entonces, aquí vamos, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos separados de Dios. Nosotros, ¿verdad? Tal vez cuando conocimos al Señor, éramos tal vez porfiados, tal vez no queríamos. Y estábamos ahí batallando, ¿verdad? Para con las cosas que oíamos, escuchábamos de la palabra de Dios. Pero bendito sea el Señor, hermanos. Que estando nosotros así, Él nos dio vida. Porque cuando entendimos que nosotros estábamos perdidos, pudimos venir al Señor. Pero dice la Biblia, vamos al primer lugar, ahí, ¿verdad? Vamos a ver, la separación. Estamos separados, ¿verdad? Por causa del pecado. ¿Cuál era el resultado de estar separados? Efesios 2 dice ahí, el resultado de estar separados era Efesios capítulo 2, dice versículo 2. Dice, en primer lugar, ¿qué hacíamos cuando estábamos separados de Dios? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Esto es un cambio porque era en otro tiempo. Dice ahí, luego dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué hacíamos nosotros? El resultado era que estábamos separados de Dios, estábamos lejos de Dios. ¿Qué hacíamos? Siguiendo la corriente del mundo. Entonces, íbamos conforme todos iban, todo está bien, todo se vale, no importa, ¿verdad? Y cómo va la corriente del mundo, ¿verdad? Haciendo el pecado, haciendo la maldad, ¿verdad? Todo el mundo lo hace, tú me la hiciste, yo también me vengo y todo eso, y ahí va, hermanos, ¿verdad? La corriente del mundo, porque piensan que todo eso es normal.
Pero ahora dice, eso era en otro tiempo. El resultado era que íbamos conforme a la corriente del mundo. Luego dice ahí, segundo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, segundo dice, conforme al príncipe, dice, de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora, dice, opera en los hijos de desobediencia. Dice ahí, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, que éramos presa fácil, o sea, éramos como, ¿cómo puedo decir? Como unas marionetas en el mundo, siguiendo lo que decía el príncipe de este mundo. ¿Quién? Satanás, ¿verdad? Y íbamos ahí siguiendo todo lo que el mundo decía, y bueno, iba por este rumbo, y cómo lo van caminando, ¿verdad? El diablo, la corriente de este mundo, y las personas van siguiendo así como marionetas esta corriente de este mundo. Entonces, éramos, dice, siguiendo la corriente del mundo. Lo dice ahí en el versículo 3, perdón, 3, dice ahí, hermanos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne. Segundo, en los deseos de nuestra carne, satisfacer todo lo que nuestra carne quería. Bueno, hoy vamos a darle el duelo de la hilacha, dicen en México. Vamos a hacer lo que nuestra carne quiere, ¿verdad? Vamos a darle gusto a nuestra carne. Y es así en el mundo, hermanos. A los deseos de la carne los satisfacen porque piensan que eso es la vida en este mundo, ¿verdad? Entonces dice ahí, dice que conforme, dice a los deseos, dice de nuestra carne, y luego dice, haciendo, dice la voluntad de la carne. O sea que no había, hermanos, como yo menciono, la conciencia no decía lo que está mal, pero la carne rebelde, el hombre rebelde por naturaleza. Bueno, ¿qué va a pasar si tomo? ¿Qué va a pasar si me drogo? ¿Qué va a pasar si hago este pecado? ¿Verdad? Y la conciencia no podía aplacar a esa alma porque por naturaleza somos rebeldes. Por naturaleza somos, ¿verdad, hermanos? Pecadores. Y ahí donde va, dice, en ese tiempo, haciendo la voluntad de la carne, dice, y luego dice, y de los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos vienen a nuestra mente para hacer lo malo, para hacer algo, alguna malicia, o pecados, o cosas que venían a nuestra mente? ¿Y qué hacíamos nosotros? Nos dejábamos llevar por esos pensamientos, ¿verdad? Porque eso era nuestra vida anteriormente, esa era nuestra vida en el mundo, cuando estábamos, dice, lejos. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos, cuando estábamos separados de Dios, que aún no nos habíamos reconciliado con el Señor, que estábamos lejos. Eso era el resultado de que nosotros, hermanos, estábamos separados, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los deseos del pensamiento, nos dejábamos llevar por ello. Y ahora, ¿qué era la consecuencia? ¿Qué era la consecuencia de nosotros de estar muertos, de estar separados? ¿Cuál era la consecuencia nuestra? Dice ahí en el versículo 3, dice ahí, mira, dice acá hacia el final, dice, éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? Porque, hermanos, Dios, como mencionamos muchas veces, Dios realmente ama al pecador, ama a la persona, al alma de esa persona, porque Él la creó, Él la formó y Él no quiere que se pierda. Pero Él aborrece el pecado que está enseñoreado de esa alma. Él no quiere, Él quiere que esa alma se reconcilie para que no viva separado de Él y viva muerto, viva separado de Él por la eternidad. Entonces, como Dios ama, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ella habla, ¿verdad, hermanos, de las personas, de las almas, aunque Él ama su creación y ama todo lo que Él creó, pero el ser humano es una creación única, una creación especial para Dios, porque Él nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, dice la palabra aquí que éramos hijos de ira, porque, hermanos, mientras estamos en pecado, Él no puede mirar el pecado no puede estar en su presencia. Por lo tanto, dice la Biblia, éramos hijos de ira. O sea que el pecado, hermanos, nos estaba condenando al infierno, ¿verdad? Por causa
hermanos, de que estábamos obedeciendo a los deseos de la carne y haciendo todo lo malo, ¿verdad? Entonces, pero gloria al Señor, que Dios cambia, ¿verdad?, nuestra condición. Pero dice ahí, éramos hijos de ira. ¿Y qué más? Dice la Biblia ahí, versículo, continuando leyendo en el versículo 11, mira lo que dice, versículo 11. Versículo 11. Y ahí nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, para que dice, por tanto, acordaos, dice, acordaos. O sea que si nos vamos a acordar es para saber quiénes éramos realmente antes, y ahora por la gracia de Dios, lo que somos. Pero dice, acordaos de que en otro tiempo, dice, otra vez vuelve a decir, en otro tiempo vosotros, los gentiles, dice, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. ¿Cómo le llamaban los judíos a los que no eran judíos? Incircuncisos, ¿verdad? Dice incircuncisos, ¿por qué? Porque ellos, hermanos, tenían la promesa del Señor, ¿verdad? El pueblo hebreo, el pueblo israelita. Entonces, la circuncisión, hermanos, era un pacto que Dios había hecho, ¿verdad, hermanos? Con Moisés. Entonces, ¿qué hacían los que no pertenecían a los judíos? Eran incircuncisos. Le llamaban, ¿verdad, hermanos? Entonces dice, por la llamada circuncisión. Pero luego vemos ahí siguiendo, dice, llamado circunciso. Y luego dice ahí, versículo, seguimos leyendo, llamado circuncisión por la llamada circuncisión hecha, dice, por mano de la carne. Dice, en aquel tiempo, mira lo que dice, vuelve a recordar, en aquel tiempo estabais lo más triste, sin Cristo. Estabais sin Cristo. Estábamos lejos, estábamos separados, estábamos apartados, estábamos sin Cristo. Es lo más, hermano, triste en la vida de una persona. Estar sin Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y Cristo es el que reconcilia al hombre para con Dios. Cristo es, hermano, sin Cristo, dice la palabra de Dios, sin Él, dice, no podemos ir al Padre. Entonces aquí la palabra de Dios nos menciona, dice, estabais sin Cristo. Eso significa que estábamos, ¿verdad, hermanos? Camino al infierno. Pero dice, alejados, otra cosa, alejados de la ciudadanía de Israel. Hay una gran promesa para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el día que Cristo viene, que Cristo se manifieste, ¿verdad, hermanos? El pueblo de Israel va a ser salvo. ¿Cuándo? Cuando Cristo viene por segunda vez. Ese momento, cuando Él venga por segunda vez, los judíos que viven en ese tiempo van a mirar a Jesús y van a mirar a aquel que los antepasados, los líderes religiosos lo rechazaron. Van a poder mirar las cicatrices de los clavos, van a mirar el costado, y ahí es donde van a decir, este es el Mesías, este es nuestro Mesías. Entonces en ese momento dice la Biblia que Israel va a ser salvo. En ese momento, ¿verdad? Israel va a reconciliarse con Dios porque va a reconocer a Jesús como su Mesías. Hay muchos hermanos judíos hoy en día que también han reconocido a Jesús como su Mesías, pero en ese momento es la promesa de que todo Israel, todo el pueblo que está en ese momento, en ese tiempo, va a ser salvado. Pero hermanos, la promesa que nosotros estamos lejos de esa promesa. Nosotros estamos lejos de la promesa que Dios hizo a Abraham, que Dios hizo, ¿verdad?, a los patriarcas. Estamos lejos de la promesa, ¿verdad, hermanos?, de la salvación por causa que estamos alejados, hermanos, del Señor. Estamos alejados, estamos muertos en nuestros pecados, estamos separados del Señor. Y dice ahí, luego sigue diciendo, alejados de la ciudadanía de Israel, dice, y ajenos a los pactos, dice, ajenos, o sea, nosotros no tenemos parte, nada con los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel, ¿ok? Estamos separados, apartados. Y dice ahí, dice, a los pactos de la promesa, y luego dice, sin esperanza. ¡Ah! ¡Qué impresionante! Sin esperanza. Qué triste era nuestra vida y ahora que la vemos como hijos de Dios, qué triste era nuestra vida porque sin esperanza. Bien, hermanos, lo que dice allá en Tesalonicenses, sin perder Efesios, por favor. Qué hermoso lo que nos dice allá, lo que nosotros tenemos que, allá en 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Sin esperanza, estábamos
muertos en nuestros pecados. Y ahora, aquí vemos, hermanos, escribiendo a la iglesia, dice ahí, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿De quiénes se refiere? A los que están allá sin Cristo, a los que están sin salvación, a los que viven muertos todavía en sus pecados, a los que viven separados de Dios, afuera de estas promesas, hermanos, porque la promesa se hace, ¿verdad, hermanos? Verdad de nosotros cuando nos convertimos al Señor. Ahora somos partes, hermanos, ahora vamos a ver después el resultado de la bendición, pero dice la Biblia, lo que éramos antes, ¿verdad? Sin esperanza estábamos, lejos de Dios, separados, condenados, ¿verdad, hermanos? Solos, tristes, porque no teníamos esperanza. Hoy el mundo, como yo mencioné, dice, no debemos nosotros entristecernos como los que no tienen esperanza, porque hay algo que nos anima a nosotros, hay algo que nos levanta a nosotros, hay algo que nos impulsa a nosotros como cristianos. Ahora, hermanos, dice ahí, ¿verdad? Pero dice que estamos sin esperanza. Sin esperanza. ¿Y qué más sigue diciendo ahí en Efesios capítulo 2? Dice en el versículo 12 al final, dice, y sin Dios en el mundo. ¿Por qué tú crees, hermanos, que hay muchas personas que dicen, ¿por qué Dios permitió que pasara esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite que pase todo esto, hermanos? Y como yo menciono, a veces se le echa mucho la culpa a Dios de lo que sucede en la vida de una familia, en la vida de las personas, y se pregunta, y digo, y mucha gente dice, ¿por qué pasa esto con los niños? ¿Y por qué pasa esto en el mundo? ¿Y por qué vemos toda esta maldad allá? ¿Y por qué tanta injusticia? ¿Y por qué tanto y tanto? Y la gente se dice, ¿por qué esto? Si Dios existiera. Eso es lo que dicen muchos. Si Dios existiera, no estuviera pasando todo esto. Exactamente. Si Dios existiera en la vida de esas personas, amén, no estuviera pasando eso. Pero el problema, hermanos, ¿verdad? No es Dios, es el pecado que ha hecho tanto estrago en la vida de las familias. El pecado, hermanos, ha separado al hombre de Dios, y por lo tanto, si no está Dios, no hay luz en la vida de esa familia. No hay una luz, no hay un discernimiento, no hay un entendimiento. Entonces, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y como hijo de Dios que nos abre nuestra mente y nuestros ojos, ahora podemos entender, ¿verdad, hermanos? El significado de la palabra, podemos entender el sentido de la vida cristiana y podemos, hermanos, gozarnos ahora. Pero aquí dice, sin Dios en el mundo es triste. Era una persona sin Dios en este mundo. Hemos visitado tantos hogares, tocando puertas. Y vamos con las personas y les hablamos a las personas de Cristo. Y nos comienzan a contar todos sus problemas. Nada más ayer, el martes, estuvimos en la cita y comenzamos a hablar con Osvaldo. Y él nos comienza a contar todo lo que está pasando. Y al final, cuando ya salimos de ahí, bueno, le dimos el evangelio, oramos con él. Él hizo profesión de fe, y ya cuando salimos, le digo, hermano Jonathan, hermano, por más pruebas que nosotros tenemos, sabes que nada nos comparamos a lo que le está pasando. Todo lo que está pasando este hombre. Tiene así un montón de pastillas que está tomando por las cosas. Le dio dos preinfartos, como 2 preinfartos que tiene, y otras cosas más que nos dijo que tenía. Wow, lo digo. Pero qué más triste es que una persona viva así, pero viva sin Dios. Es triste, sin esperanza. ¿A quién se agarran? ¿A quién se sujetan para poder levantarse en esas situaciones? Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Es fuerte esa palabra, si nos ponemos a pensar. Sin Dios es una vida perdida. Sin Dios es una vida
no valió. Por ejemplo, podría decir, hermanos, que vivir en este mundo y vivir sin Dios es una vida sin un propósito, sin una meta, es una vida desperdiciada, podemos decir. Porque al final tuvieron la oportunidad, tuvieron también, hermanos, la misma oportunidad que todos de poder cambiar su destino. Y en este mundo pasa eso. Después de la muerte, dice la Biblia, ya no hay esperanza. Aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Pero el que vive así y no viene a Cristo, va a pasar, hermanos, esta vida como una vida desperdiciada. Wow, yo me pongo a pensar en esto y nos da tanta tristeza a ver a muchas personas así. Pero, hermanos, hacemos lo que podemos, amén, y hacemos lo que Dios nos manda, ¿verdad? A llevar y hablarles de alguna forma. Pero aquí vamos, ¿verdad, hermanos? Dice, sin esperanza y sin Dios. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿verdad? Con muchos sueños y con muchas cosas por hacer por delante, pero todo era terrenal. Y yo no, hermanos, yo pensaba, decía, bueno, voy a hacer esto otro, pero no tenía en cuenta a Dios. Hasta que el Señor me salvó. Él cambió mi mente, cambió mis metas y me llamó a servir. Y qué impresionante, porque ahora yo miro hacia atrás y yo digo, ¿qué hubiera pasado conmigo? Vivía sin Cristo, vivía sin Dios en el mundo. ¿Qué hubiera pasado conmigo? Yo no sé si estuviera vivo. Yo me pongo a pensar y digo, yo no creo si estuviera vivo, y si no estuviera vivo, yo viviera en el infierno, ahora por toda la eternidad. Porque así como yo mi vida, iba a la perdición. Aunque, hermanos, Dios es tan bueno. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. Pero vemos aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Ahora vemos lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Ahí yo quiero que veamos rápidamente, ahí en Efesios 2, Efesios 2, dice ahí, 1, dice, y Él nos dio vida, y Él nos dio vida, hermanos, porque la vida que Cristo da es la única vida que da gozo, que da alegría, que da esperanza, que nos levanta, hermanos, esa vida que el Señor nos dio, como Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y Él nos dice que dentro de nuestro interior, dice, correrán ríos de agua viva por el Espíritu Santo que Él nos da. Entonces, ahí es donde obtuvimos esa vida. Ahora, cuando conocemos el Evangelio, hermanos, qué benditos ese día, porque ahora podemos regocijarnos que ya nuestro destino cambió. Ahora ya no vamos al infierno, ahora vamos al cielo, ahora ya no estoy cegado, ahora puedo ver. Hermanos, yo no podía entender cómo es que Dios ahora me ha dado vida, que Dios sí podía ahora quebrantarme, Señor. Gracias. Gracias porque ahora entiendo que me has perdonado. Gracias porque ahora entiendo que ya no voy al infierno. Gracias porque aunque yo estaba tan perdido, aunque yo había estado en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de mi carne, siguiendo lo que mi carne me decía, ahora bendito seas que hoy tú me has perdonado, que tú me has salvado, que ahora me has dado vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos, estábamos separados, lejos, sin esperanza, sin Dios, ahora nos dio vida. Y ese fue un cambio, hermanos. En el momento que nosotros creímos, en el momento que entendimos nuestras, ¿verdad, hermano? Nuestra necesidad. Ahí un poquito atrás te dice, porque, hermanos, todo va englosado y todo va explicando aquí la palabra de Dios. Un poquito atrás te dice la salvación. Ahí, mira, ahí en el capítulo 1, dice en el versículo 3. Mira lo que dice ahí. Dice, y Él también, dice, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué pasó con este hermano que yo les dije que era narco? Habiendo oído la palabra de verdad. Él leía y la palabra fue haciendo la obra a través del Espíritu Santo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, dice, habiendo, creído en él.
oímos porque el Señor, hermanos, por el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, ¿verdad? Nosotros llevamos el Evangelio, pero no en nosotros está el cambiar la vida ni el corazón de esa persona, pero sí el Espíritu Santo que obra a través de la palabra. Habiendo oído, dice, y habiendo creído, ¿qué sucedió? Dice, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. O sea, no tiene que pasar un tremendo evento, un terremoto, un fuego o algo para que esa persona sea sellada con el Espíritu Santo. Porque cuando esa persona oye es algo personal. Algo, hermano, la salvación es algo personal. Cuando esa persona oye, cree, recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la Biblia que ahí cuando Pedro estaba hablando el Evangelio, en ese momento vino el Espíritu Santo a las personas, ¿verdad? Porque el Señor conoce nuestra mente y conoce nuestro corazón. Cuando la persona cree, en ese momento el Espíritu Santo viene a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿verdad? Al haber creído en el Señor. Y ahí va, hermanos, dice la palabra de Dios, habiendo ellos somos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? De la promesa. Y luego dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención, dice de la posesión adquirida. Pero vemos ahí, hermanos, dice que es las arras de nuestra herencia. O sea que en el momento que recibimos, tenemos el Espíritu Santo, es las arras, es la garantía de que ahora somos hijos de Él, de que ahora somos sus hijos, de que ahora ya no estamos perdidos, de que ahora ya hemos, ¿verdad, hermanos? El Señor nos ha encontrado y por lo tanto nos ha puesto el sello por medio del Espíritu Santo. Este es mi hijo. Y hermanos, qué impresionante, porque esto no fue porque nosotros lo merecemos. No fue porque éramos mejores, fue porque Él nos amó. Amén. Él nos amó, porque Él amó de tal manera al mundo. Y dice ahí, hermanos, pero ¿qué es lo que también hizo? Dice ahí en el versículo 5 del capítulo 2, dice la palabra de Dios, la bendición ahora de ser sus hijos, de ser hijos de Dios. Dice ahí en el versículo 5, dice, aún estando, dice, nosotros muertos, dice el capítulo 2, dice el versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos, dice, en pecados, dice, nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. Luego dice ahí, por gracia soy salvo. O sea, un favor, un favor de Dios. No fue un mérito de nosotros. Por gracia, un favor, fuimos favorecidos. Y está lo que dice lo que dice que son predestinados. Yo lo que le digo, bueno, si tú eres salvo, bueno, Dios te eligió, ¿verdad? Porque muchos creen, hermanos, dicen, no, pues yo soy predestinado. Hermanos, si no escuchan el Evangelio, si no se les predica el Evangelio, ¿cómo van a poder conocer de la salvación? Pero ahí va, a los que se aferran a eso, digo, bueno, tú eres salvo, tú realmente te has arrepentido, has recibido a Cristo como Salvador. Sí, si tú mueres le vas a ir. Bueno, fue la gloria por la gracia del Señor. Bueno, entonces tú puedes estar confiado de que el Señor te eligió y te salvó. ¿Por qué? No porque lo mereces, sino porque realmente tú, ¿verdad? Porque realmente tú fuiste salvo por la obra de Dios. Porque, hermanos, a veces se aferran tanto, y yo a veces no quiero discutir con las personas que son así, ¿verdad? Y si son hijos de Dios, si ya recibieron a Cristo, pueden estar tranquilos, ¿verdad? Porque Dios los salvó. Y eso de salvar es como, no es porque Dios los tenía, este va a ser salvo, este no va a ser salvo, pero si Dios nos salvó, somos sus hijos, por lo tanto ya somos sellados, somos ya elegidos por Él, y a partir de ese momento, ¿dónde vamos? Vamos a la gloria, ¿verdad? A una persona inconversa, tal vez yo no le puedo explicar eso, decirle eso, pero una persona que no conoce al Señor, no le puedo decir eso. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, la salvación es para todo el mundo, ¿verdad? Yo tengo que explicarle acerca de que él necesita reconocer su pecado y necesita recibir a Cristo y darle el evangelio a esa persona. Pero cuando nosotros pensamos que somos predestinados y que cada uno Dios va a salvar y que este sí y este no, así no trabaja Dios. Amén. Pero si una persona que creo que entiende el evangelio, puedo decirle, bueno, está, ¿somos salvos? Bueno, está. Gloria a Dios, tú vas al cielo, si eres salvo, ¿verdad? Pero si no, no seguirnos engañando, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué interesante, ¿verdad, hermanos? Lo que la palabra de Dios dice, fuimos, hermanos, dice, ahí fuimos nosotros, ¿verdad? Salvados por su bendita gracia, por su bendita misericordia. Y luego sigue diciendo, ahí dice, versículo 6, juntamente con él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Nos hizo sentar. O sea que, mira, ¿qué es lo que quiere decir eso? Nosotros estamos en la tierra, estamos en el cielo todavía, pero sí nuestro nombre está allá. Amén. O sea que ya nuestro nombre está allá. Por eso dice la palabra de Dios, dice Cristo el Señor, dice, no se turbe vuestro corazón, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que el Señor ya está preparando lugar para nosotros, dice la palabra. Ya está preparando el lugar para sus hijos. Ya está preparando el lugar para los que, hermanos, hemos recibido la salvación. Y en ese momento, dice la palabra, nos hizo sentar ya en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos hizo sentar en ese lugar. Por lo tanto, tenemos la promesa bendita, hermanos, de que ahora, dice, fuimos resucitados juntamente con Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Porque aunque estamos aquí en este mundo, ya tenemos la garantía de que somos sus hijos. Amén. Ya tenemos la garantía de que ya nuestro nombre está allá y de que ya Dios está preparando el lugar para sus hijos. ¡Qué bendición más grande esa, hermano! Y eso es lo que nosotros, cuando estamos en el mundo, ya hay situaciones difíciles, ya hay pruebas, tenemos esperanza. Por eso la Biblia, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. No debemos estar entristecidos porque sabemos que un día los problemas, las luchas, las pruebas se van a terminar. Y ese momento estaremos con Él. ¿Cuál es la esperanza? Que un día estaremos con Él. Que un día seremos transformados. Que un día seremos cambiados. Que un día no tenemos esta lucha y las dudas y cosas que vienen a veces en nuestra mente y que el diablo quiere ponernos, hermano, y que el diablo quiere, y el mundo quiere alejarnos, ¿verdad? Ese día ya no tendremos esas luchas porque ya Dios nos habrá transformado, ¿verdad? Ya no tendremos más ese cuerpo, esa carne con la cual luchamos, batallamos cada día con los pensamientos y tantas cosas. Y bendito sea el Señor, hermanos, porque ese día será un día glorioso. Pero luego sigue diciendo ahí, rápidamente, dice ahí, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo de nosotros. Y dice ahí en Efesios capítulo 2, 14, mira lo que dice 2, 14, dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Dice Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hermano, el mundo da una paz pasajera, una paz y después te pide y te cobra por esa paz, ¿verdad? Amén, hermano. Pero Dios dice, Cristo dice, yo te doy esa paz. Y tú mientras camines conmigo, tú tendrás esa paz. Amén. Porque la paz, hermano, como yo mencioné en un mensaje, en una ocasión, es la paz con Dios. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de su Señor Cristo. O sea que la paz que ahora tenemos con Dios es porque hemos sido reconciliados con Cristo. Pero la paz de Dios, esa es por nuestra comunión con Él, nuestro caminar con Él y nuestra santificación cada día. Entonces, tenemos esa paz. Yo estoy en paz, que estoy en su voluntad. Yo estoy en paz porque estoy reconciliado con Él. Estoy en paz, ¿por qué? Porque, hermanos, estamos en comunión con Él. Entonces, eso es lo que nos trae la paz y estar tranquilo y que nuestro corazón esté tranquilo y que no nos reprenda. Si hay algo que nos reprende, bueno, voy con el Señor. Señor, perdóname, Señor. Límpiame, Señor, ayúdame, Señor, y vamos, nos reconciliamos con el Señor, entonces vuelve esa paz a nuestro corazón. Amén. Qué maravilla. Entonces, por eso dice la Biblia, dice, Él es nuestra paz. Él nos reconcilió con el Padre por medio de su sacrificio. Entonces dice, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared dice intermedio de separación, aboliendo, dice en la carne, las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear y en sí mismo desde los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz. O sea, hermanos, aquí, ¿verdad? También habla de la paz que hay ahora entre el Hijo de Dios. Ahora ya no hay separación judío
judíos y cristianos. Los judíos, hermanos, que han sido salvos, ellos necesitan hoy en día también creer en el Mesías, ¿verdad? No quiere decir porque, bueno, el Señor va a reconciliar al pueblo que esté durante la venida, segunda venida. Amén. Pero hoy en día, si un judío muere sin el Mesías, no va por ser judío al cielo, porque todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado, aunque sea descendiente de Abraham, aunque venga de la descendencia, ¿verdad?, de los hebreos. El judío que no crea en Jesús como su Mesías, Él es nuestra paz. Y si no tienen el príncipe de paz, no tienen paz para con Dios, ¿verdad? Por lo tanto, están separados. Por lo tanto, ¿a quiénes hay que hablarle? Hay que hablarle a los que no conocen a Cristo, los gentiles, pero también a los judíos. Hay que darle el evangelio. Por esa causa, hermanos, si vemos un judío, podemos hablarle, no va a ser lo mismo que los gentiles, hablarle de la misma forma, pero hay que darle el evangelio a través del Antiguo Testamento, ¿verdad? A través de lo que ellos creen, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento, porque no creen en el Mesías. Entonces, pero aquí donde vamos, hermano, dice, él hizo una pared, ¿verdad? Ahora, las hermanas aquí, por ejemplo, en Montevideo, las hermanas Gaby, ¿verdad? La hermana Victoria y Miriam, judías de sangre, ¿verdad? Pero cristianas, creyentes en el Mesías. Y ellas, ¿verdad?, se reúnen con todos, o sea, no hay pared ahora de separación, porque ahora, ¿verdad?, por Cristo estamos todos en Él, ¿verdad? Somos miembros de la familia. Luego dice rápidamente ahí, por favor, ahí mismo dice, Efesios 2:16, ¿no? Sigue diciendo, Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz, reconciliar, dice, con Dios. Reconciliación con Dios. Dice, ambos en un solo cuerpo, matando en ella, dice, las enemistades. Mediante la cruz. ¿Qué tuvo que pasar Cristo? Mucho sufrimiento. Tuvo que pasar todo, hermanos, la vergüenza de llevar el pecado encima. Siendo santo, Él llevó todo su pecado encima de Él. Todo el pecado nuestro. Tuvo que pasar la humillación, pero Él quiso hacerlo por amor a nosotros. Y en esa cruz, dice la Biblia, en esa cruz reconcilió, dice reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a gentiles. ¡Qué maravilla, hermanos! Somos reconciliados con Dios por ese sacrificio tan grande. Por eso no debemos olvidar nosotros. Por eso en la Santa Cena nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Dijo, dice, este es mi cuerpo que será partido, dice, por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros. O sea, fue un sacrificio muy duro, muy fuerte, único, solo Él lo podía hacer, hermanos. Dice, y en esa cruz Él nos reconcilió con el Padre. Ahora por esa causa somos reconciliados con Dios, por el precioso y el grande sacrificio que hizo por nosotros. Pero lo más maravilloso y precioso ahora, tú y yo, piensa, antes estábamos muertos, separados, lejos, sin esperanza, sin Dios, sin Jesús. Y dice ahí en el capítulo 2, versículo 19. 19 dice, así que ya no sois extranjeros. Ya no sois extranjeros. Ya no sois aquel vecino de allá, aquel que está lejos, aquel que no se conoce ni tiene, ¿verdad?, identificación. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Miembros de la familia de Dios. ¿No es un nombre muy grande eso? ¿Qué dice el apóstol Juan? Mirad cuál grande amor nos ha dado el Padre de llamarnos hijos de Dios. Mirad cuál grande amor para podernos llamar ahora nosotros que estamos lejos, sin esperanza, de nuestros delitos, de nuestros pecados, lejos, hermanos de Dios. Dice, ahora nos ha traído y nos ha reconciliado y ahora somos llamados hijos de Dios. ¿No es un nombre muy grande eso? ¿No es un privilegio muy grande eso? Y ahora somos llamados, dice, hijos de Dios. Ya no sois extranjeros, ya no sois raros como antes se veía. Los gentiles, ¿verdad?
son lo peor, lejos allá, ¿verdad? No, los judíos siempre tienen una gran separación con los gentiles. Adoran a los demonios, adoran a los ídolos. Ellos hacen esto y hacen esto otro. Y Dios, ¿verdad? Ahí cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra de Canaán, decía todo lo que hacían, ¿verdad? Las naciones, ahí los pueblos. Y por esa causa ese Dios los tiene que hacer un lado y apartarlo. Pero ahora bendito sea Dios, porque tú y yo, esa misericordia de Dios la hemos alcanzado. Amén. Para ser llamados hijos de Dios. No es por ti, no es por mí, no es por lo que somos, no por lo que hacemos, por su bendita gracia. Amén. Porque por gracia sois salvos. Amén. Y eso no olvidar, hermanos, la grande bendición de Dios. Dice, estábamos muertos, pero Dios nos dio vida, estando muertos nuestros delitos y pecados. ¿Ok? Muertos, pero benditos a Dios, para que nos levantemos, para que no estemos tristes, para que no pensemos que no tenemos esperanza, para que sepamos, hermanos, lo que viene después, para que miremos hacia adelante y siempre hacia la meta, lo que Dios, hermanos, quiere que seamos en este mundo. Vivamos, hermanos, con esa fe, con esa confianza, con ese ánimo, con ese gozo, a pesar de las pruebas que puedan venir, seguir al Señor. Y caminar con el Señor, ¿verdad? Caminar con el Señor para tener esa paz. Mi pasos tengo, mi pasos doy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor. Gracias, querido Dios, porque eres bueno, Padre. Gracias, querido Dios, por habernos reconciliado por medio de tu Hijo amado, Jesucristo. Por ese sacrificio tan grande, único, que Él hizo por nosotros. Y que ahora Él es nuestra paz. Y que Él por medio de la cruz nos reconcilió. Y que ahora tenemos esas promesas, esa esperanza, esa confianza. Que ahora somos sellados por tu Santo Espíritu, lo cual ha abierto nuestros ojos para ahora oír tu palabra, para aprender cada día, para saber, Dios, tu voluntad y para seguir, Señor, haciendo lo que a ti te agrada. Dios mío, por favor, ayuda a tu pueblo, Señor, en estos tiempos difíciles que vienen. Señor, ayúdanos, Padre, a que esa esperanza, a esa confianza, esa promesa preciosa que nos das, Dios, sean las que nos levanten cada día cuando estemos presionados, cuando estemos en tentación, cuando estemos en pruebas, estemos en enfermedades, necesidades. Señor, esa promesa nos levante para seguir confiando cada día, Dios, y esperando y viviendo la vida que tú quieres que vivamos, la vida abundante que nos das cada momento. Y quieres darnos, Señor, ayúdanos por favor, Padre mío, a que podamos vivir esa vida abundante, cediendo nuestras áreas, Dios, o las batallas que tenemos, o las debilidades que tenemos, la lucha que tenemos, cediendo áreas de nuestra vida al control de tu Santo Espíritu. Señor, por favor, Dios, sigue obrando, por favor, en nosotros. Todos, Dios, necesitamos de ti. Cada día, Dios, tenemos luchas, batallas, Señor, pero tú eres el único que nos da la victoria. Por favor, Padre, ayúdanos. Bendice a mis hermanos que aquí están congregados. Bendice a los hermanos que están, Señor, que no pudieron venir. Bendice a los hermanos que están conectados, Dios. Y bendice también, Dios, a aquellos que tal vez van a escuchar este mensaje a través, Dios, de la grabación. Padre, por favor, bendice tu palabra. Tú seas glorificado porque eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Qué bendición. Bueno, gloria a nuestro Dios por eso. Amén. Bueno, bienvenidas, hermanas. Janet, Silvina, bienvenidas. Dios les bendiga. Bueno, qué lindo, hermanos. Qué bendición. Como sabemos todos, hoy solamente vamos a tener una sesión. Y bueno, así vamos a ir terminando. Antes vamos a pasar, si alguien así, para su frente, hermano Agustín. Gracias, hermano, porque yo sé que todos han estado aprendiendo por esto. Después vamos a alcanzarles por WhatsApp o incluso por acá. Yo sé que todos no pueden ver por WhatsApp el reporte final.